Hola, mi nombre es Patricia y en este vídeo voy a explicar un poco alguna actividad para poder realizar con los más pequeños y pequeñas de la casa durante estos días de pandemia y reclusión social en los que seguramente todos y todas estemos encantados de tener a nuestro cargo a esas pequeñas personas que nos dan la vida y nos dan momentos de alegría y felicidad constante. Sí, es cierto, pero también un niño aburrido y que no sabe qué hacer con su vida y que no tiene recursos para poderse entretener es una bomba explosiva dentro de una casa, con la situación que ello implica, porque sí que es muy complicado tener a un niño o una niña tanto tiempo, tantas horas en un mismo espacio, sobre todo si carece de estímulos. Entonces, algunas actividades que voy a proponer a lo largo del tiempo van a ser destinadas a eso, a tratar de entretener, de pasar el rato, implicar también a las familias, porque también es muy importante esto, que las actividades sean en conjunto. Si bien es cierto que yo estoy a favor de que también se aburran de vez en cuando, o sea, no tener esa sobreestimulación todo el día. Si los niños o niñas se tienen que aburrir un rato, que se aburran, que tampoco pasa nada. Creo que nadie se murió de aburrimiento, ¿verdad? Bueno, el caso. Mi actividad propuesta para hoy es la siguiente. Cuentos. Sí, cuentos. Y diréis vosotros, cuentos, bravo, descubriste la pólvora, sí, ya. Son cuentos, pero desde una perspectiva un poco más trabajada. Es decir, se trata de trabajar los cuentos como actividad que puede durar toda una tarde, incluso extenderse a lo largo del tiempo. O sea, es una actividad que puede durar para bastante, depende cómo se quiera plantear. Depende del tiempo que se quiera dedicar, depende de los recursos con los que se cuente y depende también de la persona que la lleve a cabo y de la creatividad y de la imaginación que ésta tenga, claro, y las ganas, sobre todo las ganas. Vale. Paso número 1, escoger un cuento. El cuento se puede escoger niño familiar o familiar únicamente, dependiendo de la edad del peque o de sus gustos o de su elección. Si se implica desde el minuto número 1, pues mejor, porque así estará más motivado o motivada. Vale, una vez que se escoge el cuento, lo ideal que propongo para esta actividad es una representación del cuento. Las representaciones de los cuentos potencian mucho su creatividad, su imaginación, su capacidad de expresión, su diálogo, capacidad de improvisación y muchas otras alternativas que beneficiarán al niño o a la niña. Entonces, una vez que se escoge el cuento, se ven los personajes en su conjunto y se le pide al niño o niña que decida qué personaje va a querer ser. Si es que quiere hacer la representación, quizás sea un niño o niña a la que no le guste representar y prefiera que otra persona sea la que le lee el cuento y lo representa por él. Vale. Si el niño o niña se implican, que sería lo ideal, pues se le dice, se le empieza a proponer, a plantear qué va a necesitar en su vestuario o de complementos para poder ser ese personaje. Incluso puede ser varios personajes. Entonces, pues con las cosas que hay en casa, sea folios, pinturas, pues maquillaje, lo que sea, se va planteando a ver qué se va a necesitar para poder representar a ese personaje. Si se pueden implicar a más miembros de la familia, mejor. Al final queda una actividad muy divertida, muy familiar y bueno, depende mucho del número de personas que haya en el núcleo familiar, pero con 2 personas, familiar y menor, llegaría. Vale, se escogen los personajes que se van a representar, qué complementos van a tener y posteriormente pues se va leyendo el cuento y se intenta interiorizar. Si es un niño muy pequeño, una niña muy pequeña, pues se intenta, enseguida lo pillan desde a partir de 3-4 años. Si es un cuento sencillo, va a ser fácil de representar para ellos. Sobre todo, por ejemplo, los más conocidos, tipo Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, etc. Vale.
los personajes pues cuando ya se tienen creados, se crea un ambiente propicio, y con un ambiente propicio no es un gran entorno ni una gran elaboración de una gran elaboración ambiental, sino simplemente una estancia que tenga algo diferente, una iluminación distinta, unos cojines, no sé, algo. Incluso se puede hacer un mural que también nos llevaría tiempo y también podría ser una buena idea para estimular su creatividad. Y se hace la puesta en escena. Ya os digo, lo que es el vestuario puede ser cualquier cosa, con un folio recortado, una corona, una espada con una cartulina o con una espumadera, cualquier cosa. El caso es buscar objetos de la casa que puedan servir para poder representar. Y finalmente, pues, representarlo con las propias palabras del niño o de la niña para que sea algo adaptado a lo que puede hacer. Esta actividad suele gustar mucho, sobre todo eso en edades cuando son pequeñajos y pequeñajas, suele gustar bastante. Entonces, pues es una alternativa a una actividad que se puede hacer y seguro que la disfrutan muchísimo. Entonces, pues por probar no pasa nada. Incluso se pueden hacer también sonidos, que eso también les gusta mucho a los niños, sonidos de imaginaos que hay caballos, pues hacer los sonidos de los caballos, buscar también para una ambientación basada en eso, en sonidos ambientales, también puede ser una alternativa, incluso poner música de fondo también para cada una de las escenas, y ahí ya depende de la creatividad, del tiempo y de las ganas de cada familiar, persona responsable. Pero puede ser una actividad muy, muy entretenida y muy estimulante, y que no solo dará para un cuento, porque si la cosa sale bien, pues se pueden hacer muchísimas más historias a lo largo del tiempo. Entonces ahí queda mi idea y espero que os guste y que la llevéis a cabo.